6 de la mañana, muy buenos días. Hoy es el día, Road to 400 caballos. Espero que merezca la pena porque este madrugón... Pero creo que el día merece la pena. O eso espero. Vamos, chiquitín, despierta, que hoy es tu día. Pues listos para hacer unos cuantos kilómetros e ir a Ponferrada a que esta bestia se convierta en un pedazo de monstruo. ¡Let's go! Si es que no están puestas ni las calles, tío. No están puestas ni las calles. Bueno, vámonos. Let's go. Y por fin, después de un largo viaje, como veis, hemos llegado. BND, estamos aquí en BND Ponferrada, que son los que van a ser encargados de hacer la bestia un monstruo al final. Porque, como sabéis, ya tenemos una repro en el coche que, bueno, no es que estemos ni contentos ni descontentos, entre comillas. No la voy a nombrar, pero tuvieron un poco maltrato con unos amigos míos y me quedé un poco de mal sabor de boca. Pero ya está hablando aquí con la gente de aquí, son súper majetes. Y no solo eso, son los encargados de hacer una pedazo de bestia. Vamos a intentar hacer un multimapa al S3. ¿Qué es un multimapa? Pues hacer que en el mismo coche tengamos unas cuantas opciones, como la opción de menos consumo, la opción de más potencia para a lo mejor un track day y un día caliente, a lo mejor una opción de drag race, a lo mejor una opción de que el coche tenga más potencia a la hora de salir, a la hora de empujar. Así que los chicos de BND Ponferrada, la BND verdadera, se van a encargar del pequeñín para que esta bestia sea ya, a partir de hoy, un monstruo. Pero antes que nada, ¿sabéis el duro trabajo que ha conllevado el traer esto aquí? Chicos, si sabéis el duro trabajo que ha conllevado eso, darle un pedazo de like ya directamente, suscribiros al canal porque se vienen muchas curvas con este bicho. ¿Y qué creéis? Dejadlo en los comentarios a partir de ya. ¿Llegaremos a los 400 caballos? ¿El Road to 400 caballos se cumplirá? ¿O nos quedaremos ahí un poquito en el camino, pero con una repro bien hecha? ¿Qué creéis? Dejadlo en los comentarios. Esto que veis por aquí, lo de Switch Map, es justo lo que tenemos pensado hacer. Switch Map significa que puedes cambiar de mapa, que puedes tener cambios de mapa. Así que tendremos para cambiar el mapeado de nuestro coche. Podemos poner modo eco, podemos poner modo race, podemos poner modo drag race. Iremos viendo qué vamos haciendo, pero que sepáis que BND tiene esta opción, la de Switch Map, que es una de las mejores opciones que yo creo que podríamos ponerlos a nuestros cochecitos. Tienen coches también preparados ellos y coches de stock que los preparan un poquito, tal no sé qué, y después pues tienen su zona aquí de venta también. Tienen un poquito de todo. Ahora os voy a enseñar el taller para que veáis las instalaciones que tanto hacen como mantenimientos básicos, como por ejemplo traerte tu propio turbo y decir, oye, quiero que me montéis el turbo y me hagáis una reprogramación. Vamos a ver el taller. Bueno, pues como veis, pequeños bichitos, el hermano mayor del pequeñín y el hermano, bueno, no vamos a decir menor, pero el viejete de la familia, que no es tan viejete, que seguro que le da 1000 vueltas. Y como veis, el pedazo de taller, y como le he dicho a Víctor, lo limpio que lo tienen. O sea, esto sí que me da súper, no sé, el típico gusterrinín, que está todo bien limpio y que como os digo, podéis venir aquí con vuestra performance, con vuestras cosas performance, con lo que queráis, un turbo, una admisión, lo que queráis, un intercooler, lo suben aquí, lo montan y después ya pasaremos a la zona de reprogramaciones, que tenemos toda la zona de allí para ver nuestro cochecito cómo lo reprograman. Y como veis, esta es la zona de espera.
donde podéis estar con el cochecito, tomando un cafetito y viendo la potencia y viendo los números que dé en esta pantalla de aquí, que ahora mismo lo tenemos apagado porque estamos bien prontito, pero ahora montaremos el pequeñín aquí y haremos la magia. Pues como os he enseñado, esta es la zona de espera y ahora nos han dejado el privilegio de estar aquí dentro hasta que aten el coche y vayan a hacer la primera lanzada. Que la primera lanzada lo que vamos a hacer es una lanzada tal cual como está el coche. O sea, una lanzada con la repro que trae el coche y con todas las modificaciones que le hemos metido. Que os recuerdo, nuevo que tenga el coche antes de la repro que le hicimos: escape Remus, bobinas APR, admisión Racing Line, bujías NGK Iridium, intercooler D88 y bueno, de potenciación yo creo que no me dejaría nada. Así que veremos qué números nos está dando a día de hoy y veremos en los números que se va a quedar esta vaina loca. Como veis, el coche lo hemos sacado de los rodillos traseros porque, como bien me ha explicado Víctor, estos coches, al ser Haldex y no Torsen, la tracción intenta volverse loca y al final lo que intentamos con sacar la tracción de atrás de las ruedas traseras es que siempre empuje con la misma fuerza en las ruedas delanteras. Así que vamos aquí a quitar desde aquí abajo el Haldex, simplemente desconectarlo y no estará jugando los números porque, como es una tracción inteligente, los números pueden bailar por culpa de esa inteligencia, vamos a decirlo así, porque puede estar dar potencia a esa rueda, a esta, todo el rato estar jugando así y al final los números varían. De esta manera, esta la quitamos y la fuerza la va a dar 100% las ruedas delanteras. Y la gráfica se verá ahí 100% con la potencia de las ruedas delanteras, para que nos dé los números y no baile con el tema del Haldex. Ya sabéis que el Haldex es una tracción inteligente, pero hay veces que la inteligencia pues molesta en estas cosas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Así que ya no me vais a oír nada, pero van a sincronizar el coche. Cuando se sincronice con el ordenador, las vueltas del coche van a lanzar por primera vez el coche. Así que veremos a ver qué tal. Pues como veis aquí, no sé si lo vais a apreciar, pero esta es la gráfica anterior de cuando hicimos la otra stage. No sé si se verán los números de ahí, porque lo pone muy en chiquitito, pero os los digo yo. En la stage 1, que es la negrita que dio 357 y 504 Nm par. Eso fue la stage 1. Este coche llevaba la stage 2 ya hecha y daba 377 con 532 Nm par. ¿Qué creéis que ha dado hoy? Esta es la gráfica que hemos hecho. Bueno, Víctor ha lanzado en quinta y me ha hecho que ha lanzado una segunda en sexta para probar. Y en quinta nos ha dado la friolera de 335 caballos y 479 de par. En sexta nos ha dado 345 caballos y 476 Nm de par. Una auténtica mierda, la verdad. Me siento estafado. Mejor que haya dado menos. Cuanto menos dé, más lo vamos a notar. Y si lo notamos, entonces es que ahora sí tenemos una stage bien hecha. No como antes, que parece ser que... Bueno...
Es una Stage 1, realmente lo que llevaba. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la centralita que está aquí. Tendremos que romper estos pequeños tornillitos que yo puse, pero bueno, que no pasa nada. O sea, se vuelven a poner dentro de nada. Y sacaremos la centralita y ya sí que sí, ahora vamos a hacer mapa de stock. Y desde mapa de stock, el original de Audi. Y a partir de ese momento harán su magia. Así que vamos a dejarles trabajar y a ver lo que damos ahí. Porque me he llevado una decisión, hijo mío. Pobrecito, pobrecito. Que tienes una Stage 1, niño. ¿Pero qué te han hecho? Este salvaje que veis aquí, que están trabajando en él, es un S3 convertido a RS3, como veis. Motorización de RS3, pero con el logo de S3. Este es el típico sleeper que te piensas que no tiene caballos y a que no adivináis cuántos caballos lleva esta vaina ahí dentro. 600, más de 600 caballos en este coche. Y dices tú, claro, lo ves así por la calle y dices, hay un S3, qué cookie. Sí, que cookie, mis cojones, cookie. Qué auténtica burrada. Pues esto que veis aquí, que ha estado Víctor trasteando, han leído la centralita y esto es para hacer el multimapa que vamos a hacer nosotros, ¿vale? El multimapa sí que hay que leerlo de esta manera. Hay reprogramaciones que lo hacen directamente desde el OBD, pero esta ya que es un poquito más juguetona, pues hay que leerlo de esta manera. Hay que abrir, esto es la centralita del coche, hay que abrirla, leerla y a partir de ahora, pues ya puede leer y escribir lo que quieran aquí. Así que hagan su magia. Bueno, pues ya tenemos el coche con la Stage 0. O sea, el coche original, como venía de la casa, ya está cargada, pero ya tenemos el switch map hecho. O sea, que ya tenemos el multimapa hecho, lo que pasa que todos los mapas son el mismo. Ahora lo que va a hacer aquí Víctor es lanzarlo, va a trabajar sobre la gráfica limpia. Y lo bueno es eso, que va a trabajar desde cero, pero para hacernos una repro en condiciones. Uno de esos mapas va a ser para Track Day. Otro mapa para Drag Race, para cuando me apetezca darle un poquito ahí acelerones fuertes, modo Drag Race. Y otro mapa, que va a ser el tercer mapa, modo eco, modo económico, un mapa simplemente para gasolina, para ahorrar gasolina, que en estos tiempos que corre son muy importantes. Va a hacer una lanzada a ver cuánto da de origen otra vez el coche, que me gustaría saberlo, con todas las piezas que ya le hemos puesto y todo eso, porque antes de origen creo que dio 308 caballos. Ahora de origen, con toda la maquinaria que lleva, como no de un poquito más de eso, le meto una patada. Así que vamos a ver qué números da de origen de nuevo el cochecito. Ya lo hemos lanzado con el mapa de stock. ¿Y qué creéis? ¿Ha dado menos de 308 como dio en su época de stock? ¿O ha dado alguno más? ¿Vosotros qué opináis? Pues exactamente ha dado 317,7 y 427 de paz, que no está nada mal para estar de stock. Repetimos, hemos vuelto al original. Ahora estamos de stock. Y ahora vendrá no esta repro ni esta, sino una mucho mejor. Están aquí, como veis, Javi y Víctor, que están haciendo ahora los 3 mapas del cochecito. Hemos estado mirando, comparando el mapa que tenía anteriormente el coche, o sea, reprogramado, y estaba solicitando más gasolina de la que debía. O sea, estaba retrasando el encendido, no sé, me han explicado unos términos que yo tampoco entiendo muy bien, pero lo que me ha quedado claro es que estaba demandando más gasolina de la que el coche realmente por potencia estaba pidiendo. Así que el coche, por eso, yo creo que gastaba un poquito más de lo debido. En próximos vídeos veremos, haremos pruebecitas de consumos, haremos pruebas de potencia, haremos pruebas de todo, así que ojalá que estéis en este canal y que le peguéis ahí un buen like y que os suscribáis, porque se vienen muchas cositas con esta bestia. Tienen que probar los 3 mapas
ver que están todos los datos bien, o si hay que retocar en alguno, pues retocarlo. Y en cuanto lo tengamos ready, pues llegaremos a los 400 caballos. Yo a día de hoy ahora mismo estoy dudando, no lo sé. Hemos llevado a 317 de stock, pero a 400 no sé yo. No sé, a lo mejor en alguno de los mapas tochos llegamos. Recemos para el Road to 400 caballos, y si no, pues habrá que hacer alguna cosa más. Ahora, como veis, el coche está haciendo pitidos y están cargando los 3 mapas a la vez. Están cargando ya por OBD los 3 mapas a la vez, y cuando estén cargados los 3 mapas, que como veis ahí ya se están escribiendo, vamos a lanzar sobre todo el mapa gordo, y luego a partir de ese mapa pues vamos a ir modificando el resto y viendo a ver qué pasa. Vamos a lanzar desde dentro mapa 2, a ver qué es lo que da el nuevo mapa 2, para que veáis también una lanzada desde el interior. Vamos a lanzar mapa 1, estos son todos los logs que están haciendo a la vez que están lanzando. Esto es lo que nos dice la gráfica, todos los numeritos que les sirven a ellos. A nosotros solo sirven los caballos y la potencia. Este es el mapa más flojito, y ahí se ha notado. Se nota. Sí se nota, sí. Está mucho más perezoso que con el otro mapa. Sí, ya te dije que el 1 notas que sube más suave, que como que no quiere llegar a subir de vueltas. Y eso que va a dar más de 300, pero... Sí, eso, mientras ahorremos un poquito, podamos ahorrar entre comillas o lo que se pueda, pues siempre es bien. Luego ya estarán los otros mapas para dar cañita en el circuito o en la pista. Víctor nos va a explicar un poco cómo va el tema de los mapas en el coche, que se puede tanto en movimiento y en parado, ¿no? Sí. Pues mira, el sistema es, tienes que acariciar el pedal de freno, no es necesario pisar mucho, con un poquito, que se enciendan las luces, y luego palanca de tempomat para arriba, mapa 1, mapa 2, mapa 3, o para abajo. Puedes ir hacia arriba o hacia abajo, mapa 1, mapa 2, mapa 3. Si sigues para arriba, volvemos a pasar al 1. Ajá. En cuanto sueltas el pedal del freno, ya se te quedaría... Se queda memorizado tanto para este arranque como para los sucesivos. El mapa tiene memoria para los siguientes arranques. O sea, si tú lo dejas en mapa 2, siempre se te va a quedar en mapa 2. Hasta que lo cambies. Hasta que lo cambies. Y el tema del inmovilizador ya lo tienes que poner con el móvil, con la aplicación. Ajá. ¿Vale? Que sería un mapa 4. Sería una especie de mapa 0. Sí. Un mapa 0, ¿no? Sí, eso es. Ajá. O sea que teniendo un poquito pisado el freno y con las palancas del... como veis, el tempomat, vamos rotando entre mapa. ¿Que el mapa 1 sería el agresivo? ¿O? No, al revés. El mapa 1 sería el más suavecito. O sea, el eco, el que hemos dicho como sería eco. Un mapa Stage 2 normal. Sí. Y el mapa 3 sería una Stage 2 pues apretadilla, conforme a lo que llevas montado. Muy bien, pues vamos a probar a ver qué tal. Bueno, pues primeras lanzadas al pequeñín con los 3 mapas. Ya habéis visto, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa no agresivo, mapa de consumo, mapa agresivillo para circuito y mapa 3, el más tocho de todos. ¿Qué creéis que ha dado? Estos son los números que ha dado, os voy a decir un poco, todavía están testeándolo, ¿vale? Ahora están retocándolo un poco más. Este es el mapa gordo, que ha dado 382 y 535 Nm, una burrada. Ese va a ser el mapa de Drag Race. Luego este de aquí es el mapa de Race, de circuito, 373 caballos, que lo vamos a retocar un poquito. Le vamos a quitar un poquito de par y le vamos a intentar dar un poquito más de caballos para que no sea tan agresivo en las curvas y lleguemos a una punta un poquito mejor. Y el mapa de stock ha dado esto de aquí, 349 y 345 de par. El mapa de stock se ha ido un poco de madre. Pero bueno, ahora están retocándolo y veremos ahora
Los casi, vamos a decir, definitivos o casi definitivos, vamos a decirlo por ahora, pero oye, ni tan mal, ¿eh? La gráfica es súper limpia y el coche se nota que empuja. Tengo unas ganas de probarlo. Lo que yo no sé si vamos a llegar a los 400 caballos, pero lo que sé es que esto creo que va a ser un pedazo de monstruo que te cagas. Así que tengo muchas ganas de probarlo. Y si no llegamos a los 400 caballos, habrá que hacer algo. Digo yo, es BND. Algo hay que hacerle. Ay, ya estamos calientes como perras. Está aquí Javi haciendo los mapas, se está retocando poquito a poco y vamos a ver ahora cuando los carguemos de nuevo cuánto da. Ya hemos cargado la versión 2, vamos a ver qué caballos da y esta ya sí que casi sería la definitiva, vamos a decirlo así. Vamos a ver que esté todo bien, a ver qué caballos da. Lanzada final, ¿qué pensáis? ¿Habrá dado 400? ¿No habremos dado 400? ¡Ahí está el negocio! ¿Habremos llegado? Esta es la gráfica de stock, 346, 440 Nm para ahorro de combustible, 389, 515 Nm para track day y 395, pero 550 Nm de par. No hemos llegado a los 400, pero por nada. Y joder, la burrada de par que nos ha dado, la verdad es que ha sido brutal. Pero vamos a probar esto ahora en la calle, que además no muchos lo hacen eso. Vamos a probarlo en la calle, que todo funcione bien y que no dé ningún fallo ni nada de eso. Así que vamos a probarlo y a ver que el cochecito se ha quedado con 395. Bueno, la rima es fácil. Por el 395. Volveremos, perro. ¿Cómo le ves? ¿Dáselo probado? Parece que va, ¿no? Bueno, chicos, pues ya tenemos aquí el pequeñín, ya listo. Lo ha probado Víctor, ha dado su visto bueno y nada, nos vamos para Madrid porque nos quedan 4 horitas hasta casa y a los pobres les hemos tenido hasta tarde. El pequeñín, como una mala bestia, ya lo habéis visto. No hemos llegado a los 400, pero me voy orgulloso porque hemos llegado en los límites a la mayor potencia que podemos tener a día de hoy y podremos seguir mejorándola poquito a poco. Así que ya haremos más trastadas con esta gente de BND, que la verdad que se ha portado que te cagas. El tema de el Swiss Map, el multimapa, es la leche. O sea, tengo unas ganas de probarlo, así que si queréis saber cómo va el tema ese, suscribiros porque haré algún vídeo de esos. Y muchas gracias a BND, que ya sabéis, si queréis traer vuestro cochecito, en cualquier sitio os metéis BND en Google, lo ponéis BND Unlimited y tenéis cualquier sitio para poder hacer un multimapa, una reprogramación normal, lo que queráis. Lo hacen aquí las repros, así que en cualquier sitio donde lo llevéis, al final los que trabajan son Javi y Víctor, que están aquí haciendo mapas todo el día. Así que nada, no me enrollo más y veréis esta bestia el día 3 en el Jarama, en la carrera de Drag Race. Daremos un poquito de espectáculo con los nuevos caballos que le hemos metido y espero veros a muchos o haberos visto a muchos, porque seguramente este vídeo se suba después de ese evento. Así que espero que la hayamos pasado muy bien y a darle duro. Y de verdad, suscribiros porque va a merecer la pena todas las trastadas que vamos a hacer a este bicho. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao!